Así fue el romance oculto de Amparo Grisales y Eduardo Palomo, entre el amor, los celos y la verdad que ella finalmente rompió sin miedo. Durante años, se dijo que Amparo Grisales había amado en silencio, que su corazón pertenecía a alguien que nunca pudo tener por completo. Se trataba de un hombre con mirada intensa, sonrisa encantadora, y un carácter apasionado. Su nombre, Eduardo Palomo. Lo que muchos nunca imaginaron es que, más allá de los sets de televisión, más allá de las cámaras, hubo un vínculo prohibido, oculto, y peligrosamente real. Hoy, te contamos todo sobre ese romance que ella intentó mantener en secreto. ¿Qué hubo detrás de esos encuentros a escondidas? ¿Por qué su supuesto novio nunca lo descubrió? ¿Y por qué, muchos años después, Amparo Grisales se atrevió a confesarlo todo? Prepárate, porque lo que vas a escuchar, te sorprenderá. Amparo Grisales, la diva de Colombia. Una mujer que con los años no solo conquistó pantallas, sino también corazones. Fuerte, seductora, con una voz profunda y un carácter que no se doblegaba ante nadie. Siempre supo lo que quería, y en más de una ocasión, también supo lo que no podía tener. Eduardo Palomo, por su parte, fue uno de los galanes más adorados de las telenovelas mexicanas. Rebelde, rudo, pero de alma noble. Su papel como Juan del Diablo en Corazón Salvaje, no solo lo catapultó al estrellato, sino que lo convirtió en el objeto de deseo de millones de mujeres. Entre ellas, dicen, se encontraba una mujer que lo admiraba en silencio, Amparo Grisales. Se conocieron durante una gala de televisión internacional, en los años 90, cuando ambos estaban en la cima de sus carreras. No fue un encuentro cualquiera. Él la miró con esa intensidad que lo caracterizaba. Ella le sonrió con ese gesto que mezclaba misterio y desafío. En ese instante, algo se encendió. Pero, ¿era solo admiración artística? ¿O había algo más? A pesar de estar rodeados de cámaras, luces y reporteros, lograron mantener su cercanía en secreto. Compartían cenas discretas, llamadas a altas horas de la noche, y mensajes que solo ellos entendían. Amparo, sin embargo, tenía pareja. Un empresario muy influyente que, según ella misma confesó años después, era posesivo, celoso, y controlador. No podía moverse sin que él lo supiera. Y peor aún, jamás hubiese permitido que su novia se acercara a alguien como Eduardo Palomo. Él lo intuía, confesó Amparo entre lágrimas en una entrevista mucho tiempo después. Eduardo tenía una energía que no podía pasar desapercibida, y eso le daba celos terribles. Pero lo que no sabía es que ya era demasiado tarde para detener lo que había entre nosotros. Pero, ¿qué había realmente? ¿Fue solo una amistad intensa, o un amor escondido? Durante un rodaje conjunto en una producción internacional, cuya identidad fue cuidadosamente guardada por ambos, los rumores comenzaron a crecer. Actores del staff notaban cómo se miraban, cómo se acercaban en los descansos, cómo reían con complicidad. Un camarógrafo que trabajó en la producción llegó a decir: una vez los vi tomados de la mano detrás del escenario. Fingieron que estaban repasando diálogos, pero era obvio que había algo más. Nadie se atrevía a hablar de eso, pero todos lo sabíamos. Y es que Eduardo, aunque estaba casado, también era un hombre profundamente emocional. Su relación con su esposa Karina Rico era conocida, pero eso no evitaba que él tuviera momentos de crisis. Años después, ella reveló que Eduardo pasaba por temporadas de introspección y distanciamiento. Amparo, por su parte, mantenía su vida privada bajo llave. Siempre tajante con la prensa, jamás confirmó un romance. Pero tampoco lo negó. Fue en un programa colombiano de entrevistas donde, por primera vez, Amparo dejó entrever la verdad. Yo amé a alguien con quien jamás pude estar públicamente, él me celaba, aunque no era mi pareja. Era complicado. Teníamos que fingir que solo éramos amigos, pero no lo éramos. La presentadora intentó sonsacarle el nombre. Amparo la miró con picardía, como quien sabe que ha vivido un gran amor, y dijo. Muchos entendieron la referencia. Eduardo Palomo había sido apodado, el lobo seductor, en algunos medios, por su papel salvaje, pero tierno, en sus telenovelas. Y entonces todo encajó, los celos, las evasiones, los encuentros secretos. No era solo amistad, fue pasión, deseo, y al mismo tiempo, miedo. Una noche, mientras Eduardo filmaba en Los Ángeles, Amparo lo llamó llorando. Su novio la había acusado de infidelidad tras leer un mensaje en su teléfono. No tenía pruebas, pero su instinto le gritaba que había otro hombre. Y sí, lo había.
Pero no de la forma que él imaginaba. No nos habíamos acostado, dijo Amparo. Pero habíamos conectado desde lo más profundo del alma. Y eso no es, acaso, más peligroso que un encuentro físico. Esa llamada lo cambió todo. Eduardo le pidió que escaparan, que dejaran atrás sus compromisos y vivieran su historia. Pero ella no pudo, no tuvo el valor. Poco después, Eduardo Palomo falleció de forma repentina en 2003, víctima de un infarto fulminante mientras cenaba con amigos. Tenía apenas 41 años. Amparo se enteró por televisión. No dio entrevistas, no asistió al funeral, no escribió nada en redes. Guardó luto en silencio, como solo se hace cuando el dolor es íntimo, secreto y profundo. Pero un día, en un programa radial de madrugada, Amparo rompió el silencio. A veces me despierto pensando en él, en lo que nunca dijimos, en lo que nunca hicimos, y me pregunto, ¿hubiera valido la pena arriesgarlo todo por amor? Su voz temblaba, sus palabras tenían el peso de los años y la nostalgia de lo no vivido. Durante años, muchos pensaron que Eduardo había sido más que un amante oculto. Algunos llegaron a decir que hubo un compromiso secreto, un anillo guardado, una promesa que no se cumplió. Amparo, finalmente, lo desmintió. Pero lo hizo de una forma enigmática. No fue mi prometido, pero fue el único que me hizo sentir que lo podía hacer. Con eso bastó. Las redes se incendiaron. Los fans revivieron entrevistas, imágenes de galas, frases compartidas. Todo cobraba sentido, todo encajaba. Hoy, a sus más de 70 años, Amparo Grisales sigue siendo un ícono. Fuerte, elegante, sin miedo a romper esquemas. Pero también es una mujer marcada por un amor que jamás pudo vivir plenamente. De Eduardo Palomo, aún se habla con cariño y admiración. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Pero para Amparo, ese vacío fue aún más personal. Desde muy joven, Amparo Grisales mostró una fuerza inusual. Nacida el 19 de septiembre de 1956 en Manizales, Colombia, su belleza y carácter la convirtieron rápidamente en una de las mujeres más deseadas del mundo del espectáculo latinoamericano. No era solo una cara bonita. Tenía talento, inteligencia, magnetismo. Y también, una convicción inquebrantable, no depender de ningún hombre para brillar. Sus primeros papeles en televisión a finales de los años 70 y principios de los 80 marcaron su ascenso. Pero fue en los 90 cuando su figura cruzó fronteras. Telenovelas como En cuerpo ajeno, la consolidaron como una actriz poderosa, carismática y sensual. Su presencia era una mezcla de mística y dominio. Pero mientras su carrera subía como la espuma, su vida amorosa se iba llenando de silencios y heridas. A lo largo de su vida, Amparo Grisales fue relacionada con diferentes hombres, actores, músicos, empresarios, hasta modelos más jóvenes que ella. Pero ninguno llegó al altar. Nunca se casó. Ella misma lo confesó, no nací para el matrimonio. Pero eso no significa que no amó. Todo lo contrario. Amparo amó profundamente, intensamente, y muchas veces, en silencio. Uno de esos amores ocultos fue, según diversos rumores y declaraciones que más tarde ella misma dejó entrever, Eduardo Palomo, el eterno galán mexicano, recordado por su papel en Corazón Salvaje. Se conocieron en un evento internacional en Miami, durante los años dorados de las telenovelas latinas. Eduardo ya era una estrella, y Amparo estaba en la cima de su carrera. Se admiraban mutuamente, compartían ideas profundas sobre el arte, la actuación, la vida espiritual, y poco a poco, una conexión muy especial. Los dos estaban comprometidos emocionalmente en otras direcciones. Eduardo con su esposa, la cantante Karina Rico. Amparo en una relación compleja con un empresario colombiano mayor que ella, que, según dijo años después, era controlador y celoso. Pero entre ellos nació una llama silenciosa, que nunca se atrevieron a hacer pública. Eduardo, siempre caballeroso, la trataba con ternura y respeto. Amparo, por su parte, se sentía segura con él, protegida, comprendida. Dicen que él fue el único hombre que la hizo pensar en él, para siempre, aunque ella nunca lo reconoció abiertamente, hasta mucho después de su muerte. En 2003, Eduardo Palomo falleció de un infarto fulminante mientras cenaba con amigos en Los Ángeles. Tenía solo 41 años. Su partida conmocionó al mundo del espectáculo, pero también dejó un vacío enorme en el corazón de Amparo Grisales. Ella no dio declaraciones públicas, no asistió al funeral, no escribió homenajes, pero en entrevistas posteriores, dejó ver un dolor muy personal.
Perder a alguien con quien compartiste un alma, aunque no haya sido tuyo, es una de las cosas más dolorosas que puede pasarle a una mujer, dijo una vez con la voz entrecortada. Amparo lloró su muerte en privado, con el alma rota, con la impotencia de quien nunca pudo gritar su amor. A lo largo de los años, Amparo Grisales fue relacionada con decenas de hombres. Algunos famosos, otros no tanto. Entre ellos, Carlos Vives, con quien tuvo una amistad intensa que muchos pensaron fue algo más. Un empresario estadounidense, del cual nunca reveló el nombre. Un modelo argentino 20 años menor que ella, que causó revuelo en la prensa. Incluso se dijo que tuvo un breve romance con Shannon de Lima, ex de Marc Anthony, aunque esto nunca se comprobó. Pero ninguno de esos amores prosperó. Algunos fueron demasiado efímeros, otros, demasiado tóxicos, y unos más, simplemente imposibles. Ella misma lo resumió con una frase lapidaria. He amado hombres que me rompieron el alma, y otros que simplemente no pudieron con mi luz. Uno de los aspectos más controversiales de la vida de Amparo fue su decisión de no casarse ni tener hijos. Esto la convirtió en blanco de muchas críticas, especialmente en décadas pasadas, donde se esperaba que la mujer cumpliera con ese rol. Pero Amparo rompió con todo eso. ¿Por qué una mujer tiene que casarse para ser feliz? ¿Por qué tiene que tener hijos para sentir que su vida tiene sentido? Sus palabras, aunque polémicas para algunos, fueron inspiradoras para miles de mujeres que la vieron como un ícono de libertad, empoderamiento y autenticidad. A nivel profesional, Amparo Grisales lo logró todo. Estrella de telenovelas como En cuerpo ajeno, La sombra del deseo, Madre Luna. Jurado del reality musical, Yo me llamo, donde su carácter fuerte y su elegancia la convirtieron en una figura temida y admirada. Escritora de libros donde habla de belleza, longevidad y energía femenina. Conferencista internacional, pero tras las cámaras, la soledad la acompañaba como una sombra fiel. La diva nunca dejó de sonreír en público, pero en sus entrevistas más íntimas, se le escapaban frases como, a veces me hace falta alguien que me abrace, que me escuche sin juzgarme. He tenido todo, menos un amor que se quede. En un programa reciente de radio, Amparo hizo una confesión que estremeció a todos. Tengo 70 años y miro hacia atrás, y me doy cuenta que tal vez estuve demasiado ocupada siendo fuerte. Tal vez no me permití ser frágil cuando debía serlo. Fue la confesión de una mujer que lo tuvo todo profesionalmente, pero que hoy enfrenta su vejez sin una pareja, sin hijos, sin una familia propia, más allá de sus hermanos y algunos amigos. Y sobre Eduardo Palomo, sus palabras finales fueron un lamento silencioso. Si pudiera regresar el tiempo, le hubiera dicho que sí. Así es la vida de una diva, luces por fuera, sombras por dentro. Amparo Grisales eligió un camino diferente. Uno donde fue libre, poderosa, admirada, pero también sola. Y aunque muchos aún la ven como una figura inalcanzable, hoy sabemos que debajo de ese maquillaje, de esos tacones, y de esa figura envidiable, hay un corazón que ha amado en silencio, y que aún llora lo que no pudo ser. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, dale like y comparte este video. Porque todos, incluso los más grandes, tienen un rincón roto en el alma.